acompaña la profesora Rita Segato en este espacio tan bonito de Tejiendo Rec. Bueno, para empezar esta conversación quisiéramos, Rita, preguntarte ¿qué te llevó a trabajar un poco los estudios de género, los estudios de raza, la interseccionalidad entre esas dos cosas? ¿Cuál fue esa relevancia visceral claro, tiene que te condujo a un origen? Voy a abreviar muchísimo, pero una madre muy feminista y muy racista, una madre que a pesar de sus circunstancias me entrenó dentro de una lógica de autonomía absoluta, radical, femenina, a no jamás tener cualquier dependencia ni económica ni sentimental con relación a un hombre, y a tomar decisiones por mí misma. Me educó como una persona, que es muy difícil porque en general muchas madres educan a las hijas como mujeres y a los hijos como hombres, y a mí mi mamá me educó como una persona. Y eso, en fin, no voy a describir, pero algún día voy a escribir sobre qué es educar a alguien para ser persona. Y esa es la parte infantil, la parte adolescente, luego una conversión existencial que tuve cuando llego. Soy porteña, tengo una educación afrancesada, digamos, en mi primera nivel de educación primaria, y en la secundaria, un gran colegio que en Argentina se llama el Colegio de la Patria, que es un colegio donde se educaron muchos de las 2 premios Nobel y cosas así, pero en un momento, a los 14 años, llego a una región de Argentina fronteriza con Bolivia, en la que hoy vivo. Cuando puedo estar quieta en un lugar, vivo ahí, fronteriza con Potosí, más cercana a La Paz que a Buenos Aires. Y en esos 14 años, algo que hasta hoy me pregunto qué pasó ahí, tuve una conversión existencial, le llamo así. O sea, dije, para acá viene mi vida. Mucho antes de estudiar antropología, mucho antes de la universidad, dije, lo de allá, para allá no viene para acá. Porque fue sentimental, ¿no? Fue primero sentimental, dije, este es el lugar que elijo. Empecé entonces a volver, y entonces, digamos, eso, un tiempo después, fui a estudiar antropología justamente para comprender ese giro existencial que tuvo y afectivo que tuvo mi vida, y después para entender esa región y lo que significa una región que ha sido llamada, Bolivia. Hay un pensador que se llama Kush, argentino, que yo en ese momento no lo sabía, que también un filósofo, en un momento también se muda a ese lugar, a una localidad que queda a 7 kilómetros de donde yo vivo ahora, ¿no? Su mujer todavía está viva, me la encuentro en el mercado. Y él también tuvo eso, y él le llama, mucho antes que Bonfim Batalla hablara del México profundo, que fue una expresión muy citada por muchos, él antes habló de una Argentina profunda, y dijo que la Argentina profunda es Bolivia. Okay. Entonces yo, de alguna manera, de forma puramente intuitiva, lo sabía, fui en esa dirección. Ahora tengo diversos vínculos con Bolivia también. Esa región, digamos, esa línea fronteriza entre Argentina y Bolivia es una línea totalmente artificial. En esa provincia, Jujuy, quien no es boliviano fue boliviano. O sea, no hay Bolivia y Argentina, a pesar de que las élites criollas quieran hacer esa demarcación de forma clara. Yo no creo en esa demarcación. Los criollos que fundaron nuestras repúblicas trazaron esas líneas que nos dividen a todos, como Colombia de Venezuela. Es un absurdo. Yo viví 5 años en Venezuela y se me sube la sangre a la oreja ahora en Colombia cuando escucho a la gente hablar mal de los venezolanos. Porque, como yo, que soy argentina, muchos colombianos pudieron sobrevivir porque vivieron en Venezuela, porque ganaron su platita allá. Es un país que nos permitió a muchos, a mí me permitió estudiar, porque yo estaba en el destierro. No hubiera podido estudiar si no fuera por Venezuela, donde conseguí ahorrar el dinero para hacer mi maestría, mi doctorado. Entonces, Venezuela y Colombia, para mí, como que vengo del sur, son tan hermanos, ¿no? Eso ofende a todos aquellos que quieran decir que esa línea divisoria criolla tiene algún sentido. Tiene algún sentido en el mundo real. Entonces, bueno, el género, pero hay un momento en mi antepenúltimo libro, que se llama La crítica de la colonialidad, en 8 ensayos y una antropología por demanda. Ahí digo cómo después, ya antropóloga, ya en mi vida, como le llamo yo, trabajadora de la palabra,
empiezo a trabajar con mi caja de herramientas de antropóloga, etnográfica, digamos, como etnógrafa, a partir de demandas que me vienen de la sociedad. Y el camino de la violencia nunca elegí, por eso a veces me sublevo un poco, porque a las personas les interesa mucho más hablar de violencia de género que hablar de la violencia racial, porque el racismo es violencia. Pero me vino, digamos, una demanda tan concreta como del secretario de Seguridad Pública de la ciudad del DF, o sea, del Distrito Federal de Brasil. En 1993 busca la universidad para preguntar sobre la violencia, sobre la violación de calle en Brasil. Entonces, empieza ese camino de una antropología disponible, o sea, de la disponibilidad de aquel que tiene la práctica, la caja de herramientas del antropólogo, o sea, sabe etnografiar, o etnografar, no sé cómo se dice en español, y lo disponibiliza para responder a una pregunta de la sociedad. De ahí viene mi camino. Nunca elegí el tema de la violencia. Y me espanta y no me gusta ser vista como alguien que vive de la violencia. No me gusta, no me cae bien. No lo había visto desde ese punto. Pero yo sí lo siento así. Entonces no soy una especialista, soy alguien que se pone a disposición de la pregunta. Muchas gracias. Qué bonita historia. Pues para seguir con la siguiente pregunta, que ya es como entrando un poco en esto que hablas de la violencia, aunque no de manera directa, nosotros queremos preguntarte de manera inevitable por cómo ves este regreso a la derecha en América Latina. Claro. Y pues en este contexto colombiano, a puertas de elecciones, de presidencia, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves ese? Bueno, primero, el proceso colombiano es bastante diferente a los procesos de los países que tuvimos. Autoritarismos extremos y progresismos. O sea, en nuestros países la dialéctica fue realmente muy extrema, y ustedes tienen un proceso un poco diferente, porque hay elementos muy comunes en todos nuestros países, pero la política partidaria es diferente. Ahora, yo veo Colombia como un modelo para todo. O sea, Colombia es un país muy particular. Primero, es un país donde florece una inteligencia rara. Lo digo mucho, las personas se me quedan mirando. Por ejemplo, he tenido muchísimos estudiantes, muchos, diversos estudiantes colombianos en Brasil, en Argentina, en varios seminarios. Son siempre diferentes, porque la situación colombiana es muy particular. Es, por un lado, el modelo del proyecto neoliberal en América Latina, pero al mismo tiempo es también modelo para la perspectiva, para esa categoría de dueñidad. Es un país claramente de dueños, es un país en fin, imposible de disciplinar, inclusive por su geografía, que es indisciplinada no se puede, esa cantidad de hoyos juntos, de escondites juntos, que es Colombia. Es un país no disciplinable. A mí me fascina, y creo que ahí hay la raíz de esa inteligencia extraordinaria de los jóvenes, y a veces muy jóvenes, colombianos, tiene que ver con esa indisciplina. Entonces se puede pensar en libertad con relación a prisión institucional. Nuestros países son más disciplinados y tienen la caja de las instituciones, la ficción institucional. Por ejemplo, la ficción de los partidos políticos se ha impuesto muchísimo más en nuestra sociedad. Acá la institucionalidad es tan evidentemente ficcional que las personas pueden pensar fuera de ella. Claro. Y ahí veo posiblemente una de las raíces de esta inteligencia deslumbrante y de intelectuales que son bastante autónomos con relación inclusive a la colonialidad del saber. O sea, aquí se piensa, aquí mismo. Nuestros países, digamos, son más colonizados, creo. Sí, me parece que sí. Entonces yo misma estoy hablando en voz alta, algo que estoy pensando y que estoy intentando entender desde hace un tiempo. Creo que los errores que los progresismos han cometido son imperdonables. Tuvimos una oportunidad histórica única, digamos así, de personajes, de políticos
que tuvieron, digamos, el proyecto popular fue su proyecto, pero se equivocaron feo y mal, ¿cierto? Podríamos decir, la apuesta al mercado global, o sea, para redistribuir, para ampliar el consumo, que fue la forma en que pensaron que se harían eternos, que se consolidarían en una posición de poder en el Estado. Tuvieron necesariamente para realizar esta ampliación del consumo, que no implicó la reducción de la distancia social, que no implicó la reducción de la concentración. La concentración nunca disminuyó. Entonces, ¿cómo ampliar el consumo? O sea, trabajando mejor en la entrega de nuestras commodities, en la entrega del territorio, al extractivismo de varias formas, al extractivismo de minerales y de combustibles y al extractivismo en la agricultura. ¿Para qué? Para en el mercado global conseguir los recursos para ampliar el consumo. ¿Cómo? O sea, esa es la básica. Luego, romper alianzas con quienes eran sus aliados verdaderos en los movimientos sociales, para hacer alianzas que son falsas, que son imposibles, ¿no? Porque el caso de Dilma, ¿cómo tener un vicepresidente que es Temer? O sea, y otros aliados que ahora mostraron su cara. O sea, ¿cómo alguien que viene de la izquierda, que viene de la crítica de los años 60 y 70, que era una crítica antisistémica, cree en la república, cree que es posible tener una república democrática? Entonces es absolutamente... Por eso Colombia de alguna manera nunca la tuvo. O sea, siempre estuvo a la vista que la dueñidad estaba en el país instalada de varias formas, y siempre fue un poco claro que las instituciones no eran otra cosa que una ficción institucional. Pero en nuestros países la gente se tragó el engaño, inclusive personas que no podrían haberse tragado el engaño. Y el resultado es, bueno, todos, es un golpe en todos nosotros, o sea, porque ahora el coletazo va, pero, y eso va de Trump a Macri, ¿no? Pero, los otros días me encontré en Londres con una madre de Plaza de Mayo, que es una de las madres más queridas, más amadas de todas. Ahora es feminista, es una señora muy mayor que se llama Nora Cortiñas y que tiene una lucha permanente por la búsqueda de su hijo, pero es una persona muy alegre, muy activa, está en todos los frentes políticos, en todos. Entonces le digo, Norita, ¿qué situación estamos viviendo? ¿Qué momento difícil? Y me mira y dice, pero es más dramático. Me quedé absolutamente espantada porque estaba... Y es verdad. Y es porque es un momento de más verdad. Trump es un momento de verdad a la vista. Por lo menos se hacen visibles. Eso es ese país. Están sobre la mesa. Ese país es eso. Quien no es eso es una pequeña minoría. Entonces lo vemos. Entonces la verdad siempre es importante. Sí, claro. Así es. Es bonito ver cómo tal vez de esta crisis o de este momento latinoamericano tan difícil pueden emerger condiciones de posibilidad de transformación. Claro, en la ceguera es imposible, ¿no? En la ceguera es en creer, ¿no?, que ese país pueda ser el paladín de la democracia, o sea, la proa de los derechos, de los derechos civiles en el mundo. Lo creímos, mucha gente lo creyó por mucho tiempo. Ahora hay un presidente que está ahí, claro, diciendo que es racista, que es violador, que paga no sé cuántos miles a una actriz porno. La verdad está en la cara, es un gran momento. Es un gran momento. Y eso me lleva como a la siguiente pregunta que te teníamos. Tú hablas de la desnaturalización de la matriz colonial moderna, lo llamas así, que tiene que ver un poco con eso. ¿Cómo podemos desnaturalizar esos discursos que están tan profundamente metidos en nosotros y en nuestras sociedades latinoamericanas que los hemos dejado de ver? Aunque ahora estamos empezando a verlos como monstruos mucho más, por lo menos los vemos y sabemos que están ahí encarnados en ciertas personas, pero también están en otros espacios más pequeños que tal vez se nos pasan en las prácticas cotidianas. Esa desnaturalización es un proyecto súper interesante, pero a veces es difícil pasar del discurso como a la práctica. Y bueno, porque hay que innovar.
Y estamos dando vueltas en círculos desde hace mucho tiempo. O sea, tenemos que salir del círculo de la repetición. Ahora, una sola cosa. Desde hace un tiempo, inclusive después de una visita que hice a Buenaventura, yo empiezo a hablar, ya tenía esa palabra en la cabeza, pero un poco como cómica, así, un poco de chiste. Pero después de Buenaventura, bueno, después que hice el peritaje para Guatemala, Guatemala y Colombia y la situación contemporánea de México, en fin, y el continente entero después, pero empiezo a hablar ya no de colonialidad, sino de conquistualidad. Porque en realidad dándome cuenta que el proceso que instala América, o sea, el proceso de la conquista, nunca terminó. O sea, no es un proceso acabado. La conquista es permanente. Las formas, por ejemplo, en que en Colombia las bandas limpian territorios para que esos territorios sean luego ocupados por el capital, es muy distinta a las bandas que hicieron, de hecho, la conquista del territorio americano. Que siempre fue así, siempre fue por bandas criminales. Nuestro territorio está formado, consolidado, conquistado y colonizado por la acción, fue posible este proceso por la acción de bandas criminales. Las leyes de Indias siempre fueron ficcionales, o sea, no fueron la ficcionalidad institucional se inicia ahí, y la toma de los territorios con bandas sueltas, locas, crueles, que fueron matando, violando y tomando las tierras, es fundacional. Entonces esa conquista continúa hasta hoy. Entonces, dicho esto, ahora, lo que está por detrás de ese proceso conquistual es el mandato de masculinidad. Exactamente. O sea, masculinidad, patriarcado y conquistualidad son indisociables. Y la modernidad es un proceso que acaba, y eso es en el mundo, secuestrando todo lo que pretenda ser dotado de politicidad en algo que la modernidad construye, que es la esfera pública y el Estado, o sea, la esfera pública como interlocutor privilegiado que habla el lenguaje del Estado, todo ese conjunto, Estado, esfera pública, ciudadanía, que para ser ejercitada tiene que hablar, travestirse con las características de la figura del sujeto natural, de ese ágora, que es el ágora de la política, y tiene que minorizar todas las otras formas de politicidad. Entre ellas, muy particularmente, las formas de hacer política de las mujeres. La forma nuestra de hablar, la forma nuestra de resolver problemas, la forma que es tópica y no utópica, que es inmediata, que es de proximidad, que no es burocrática, en fin, que tiene una serie de características, pero que fueron canceladas como gestión política. Cuando el espacio doméstico tiene su caída en la entrada de la modernidad. El espacio doméstico premoderno siempre fue lugar de decisiones, siempre fue político, siempre incidió en el destino de los pueblos. Pero la modernidad va a secuestrar, va a monopolizar todo lo que tenga pretensión de ser político en el sentido de incidir en el futuro de la colectividad, en el futuro de ese colectivo. Entonces yo creo que como ha fracasado, como no ha conseguido, o sea, los otros días en Bélgica me tomé una foto en una calle de Bruselas donde había un negocio, y había un gran cartel del negocio que decía liberté, égalité, poulet. ¿Qué es libertad, igualdad, pollo? Porque vendían pollos. Eso pienso, y hablando un poco de mi querido, admirado intelectual Castro Gómez, libertad, igualdad, fraternidad están enunciadas desde la ibris del punto cero, desde acá arriba. Exacto. Para todos. Y suelo decir que en nuestro mundo todavía hay un valor muy importante, que es comunitario, que tiene que ver con la vida, con una politicidad tanto de los hombres como de las mujeres, y tiene que ver con muchas otras cosas, que es la reciprocidad. La reciprocidad no está en el enunciado de valores de la Revolución Francesa, que instala un punto cero de
la esfera pública y del Estado moderno. La reciprocidad arraiga, es femenina, o sea, la reciprocidad reconoce un mundo que es plural y que es dual como una de las formas de ser plural, y entonces garantiza el arraigo comunitario y local, el arraigo en el territorio, ¿no? No tengo mucho tiempo de explicarlo mucho más, pero he escrito algunas cosas, estoy escribiendo sobre eso ahora. Entonces, la reciprocidad no es enunciada desde el punto cero, es acá, al nivel de la mirada, a ras de suelo. Entonces, garantiza un paisaje, yo creo que el arraigo local, el arraigo en un paisaje, el paisaje como libro de la historia, donde la historia se escribe, un mundo en plural, dual, con tránsitos entre esos dos polos de la dualidad, y donde la gestión femenina y su politicidad están todavía vivas, pulsantes, actuantes, es el obstáculo más importante al proyecto histórico del capital. Acumulación, concentración, cálculo de costo-beneficio, productividad, competitividad, esos valores del capital no están ahí. Sí. Sí. En ese sentido, digamos que, bueno, tú hablas en este caso de la domesticación de la política, esa borradura, o esa es la intención de borrar un poco la diferencia entre lo público y lo privado. O sea, esta cercanía, esta reciprocidad nuestra, claro, es una acción política claro, muy potente. Yo digo, exacto, o sea, digo que quizás los feminismos de los años 60 y 70, con su eslogan de lo privado es político, lo personal es político, que era un eslogan muy interesante, pero a la entrada de ese espacio público, de esa esfera, porque ese espacio en el mundo precolonial se vuelve esfera con la modernidad. Entonces, la entrada de esa esfera pública en la intimidad de las personas no nos llevó muy lejos, Además del problema norteamericano de tener que vivir con un abogado en la almohada, que no creo que sea una solución interesante, darle todos nuestros dineros a una profesión, que es la profesión de los formados en derecho y los abogados. Además de eso, no llegó a nuestros países por la relación Estado-sociedad de nuestros países, inclusive, que es una relación muy diferente a la relación Estado-sociedad de los países colonizadores de modernidad avanzada, donde el Estado surge de una historia que es social. En nuestro continente el Estado no surge de ahí, el Estado surge para que las élites criollas fueran capaces de heredar y operar la herencia colonial. Entonces, no podemos pensar en la institucionalidad de la misma forma, ¿no? Entonces, esa idea de que lo privado es político no llegó a un destino de disminuir la violencia contra las mujeres, las desigualdades, las asimetrías se fueron ampliando a pesar de las muchas leyes, o mejor dicho, las muchas leyes son porque con la ley, ese proceso colonial moderno, lo que va haciendo es intentando paliar los problemas que ya introdujo, o que va introduciendo. Entonces ahí legisla. O sea, son un reconocimiento del mal que se está generando. Entonces creo que entonces dije, no, en lugar de lo privado es político, vamos a invertir ese eslogan y decir que vamos a domesticar la política, vamos a entrar con nuestro modo doméstico de ser, que nunca terminó, sobre todo en las mujeres latinoamericanas. La comunidad nunca dejó de existir. Y en el medio urbano, metropolitano, las mujeres tenemos, a pesar dentro de conflictos, no estoy negando la competencia entre mujeres y una cantidad de cosas muy promovidas, inclusive por las novelas televisivas, donde siempre hay dos mujeres que se sacan la buena y la mala. Sí, sí, la buena y la mala, ¿no? Todo eso terrible que nos inculca, pero hay momentos en que las mujeres están en un acuerdo, un pacto no explicitado, pero que está ahí. Hay momentos en que eso surge. Entonces eso está surgiendo como una política, o sea, las marchas lo están mostrando, o sea, las mujeres todas juntas, a veces atrás de consignas muy diferentes, ¿no? Porque hay mucho feminismo, ¿no? Pero ese juntarse, ese verse, ahí está habiendo un caldo de cultivo de una forma nueva de la política
que consiste en tomar lo público y domesticarlo. O sea, al revés. Ok, claro, domesticar lo público. Bien, ¿y cómo ves tú el lugar, por ejemplo, en esto que dices de las marchas? Son muchos feminismos, pero unidos ahí. ¿Cuál sería el lugar de la democracia en ese sentido? En el lugar del disenso, pero en el del... Claro, el pluralismo, siempre digo eso, es tan difícil, ¿no? Nuestro lado es el lado del pluralismo. Es, quien sabe, la consigna más importante del presidente es un mundo en plural. Un mundo en el que A y no A puedan ser verdades simultáneamente. Nuestros enemigos, la palabra enemigo no es una palabra, es la palabra que nuestros enemigos han usado demasiado. Sí. Nosotros no la deberíamos usar. Entonces, nuestros antagonistas de proyecto histórico son monopólicos. Una única verdad, una única justicia, una única forma de bien, una única sociedad, una utopía autoritaria. Yo creo que el ensayo tiene que ser suelto, tiene que haber muchas historias en curso, muchos proyectos históricos y metas de felicidad en curso. El problema es que la meta de felicidad pautada por el capital, que tiene que ver con el mundo de las cosas, con el consumo y con la transformación de la vida en cosas y de los cuerpos en cosas, se está comiendo a la otra. Ahí está, por eso no es pluralista. El proyecto histórico de las cosas no es pluralista, se consume todo. Nosotros tenemos que tener claro la importancia del pluralismo y de que nadie consuma a nadie, ¿no? De que sea posible dirigirse a metas diversas. Sí. ¿Cuál es en ese sentido el horizonte de utopía? ¿Qué sería el pluralismo? No, yo no creo en la utopía, yo creo, inclusive ahí sí me baso mucho en mi lectura durante varios años de Aníbal Quijano. Él tiene una frase muy enigmática que porque su manera de escribir es una manera muy latinoamericana. Él no escribe como un sociólogo común, no tiene esa tecnología del texto, él narra su comprensión de la historia, de la sociedad y de la vida. Mi primera fascinación con Quijano fue la prosa, fue el estilo con que escribe, que me fascinó desde chica, desde que estaba cursando el grado en antropología en la Universidad de Buenos Aires. Tuvimos que leer unos textos sobre campesinado. Todavía no era la perspectiva de la crítica de la colonialidad del poder, y entonces leo ese autor y es diferente a todos, porque por la manera de escribir contando. Yo dije, esto es, por aquí va. Es de nuevo muy joven. Y entonces él tiene algunas de sus frases, algunas formulaciones son muy herméticas. Por ejemplo, el retorno del futuro. Es difícil de entender y me costó mucho entenderla y hoy la entiendo así. El retorno del futuro es el retorno de la posibilidad de un proyecto histórico que fue cancelado o se intentó cancelar por efecto de la colonialidad. Entonces, historias que iban que caminaban en una cierta dirección, que no es para mí una dirección utópica, o sea, de un punto de llegada que tiene que tener determinadas características. Esa es una concepción europea. Los señores, uno y después otro señor alemán de barbados sentados en sus escritorios y miran con mucho frío, dijeron la sociedad tiene que ser así, y entonces esa es la utopía. Por eso hablo del autoritarismo y la utopía. En la concepción de Quijano, el retorno del futuro quiere decir las sociedades que estaban acá, que tenían ahí, esa es mi completo así la idea, ¿no? ¿Qué tienen las sociedades indígenas como una característica antes de acriollarse? Porque nuestros países son países de transicionales, donde el acriollamiento está en curso y prosigue, y el acriollamiento es letal, o sea, es absolutamente violentogénico, para las mujeres particularmente. El sujeto criollo es un sujeto racista, porque él está buscando blanquearse, o sea, tiene que expurgar al no blanco dentro de sí, y lo expurga violentamente dentro de sí y en los otros. Es racista, es misógino porque tiene que mostrarse macho a pesar de estar bajo la bota del blanco verdadero. Entonces, para mostrarse macho a pesar de estar bajo la bota del blanco verdadero, que es el colonizador hasta hoy, tiene que masacrar a sus mujeres, a sus niños. Es homofóbico, transfóbico.
y es también especista, porque por lo menos en mi país, el de unas domas, aquí hay toreadas todavía. Eso es ese sujeto colonial que es el criollo en nuestro mundo. Entonces, esa sociedad, ese mundo comunitario, colectivista, indígena, y también quilombola o palenquero, o sea, donde está la comunidad, sí. Tuvo siempre en África, en América Latina, en todo el mundo tribal, en todo el mundo precolonial, mecanismos muy precisos para evitar la asimetría, o sea, la acumulación excesiva. O sea, no tuvo el principio de todos iguales, pero sí tuvo formas, la fiesta, el derroche, la inversión en los vínculos, la inversión de cosas en los vínculos que evitaron la distancia social, la fractura social al interior de los pueblos. Eso el acriollamiento lo va cancelando. Eso se ve en Colombia muy claramente, ¿no? De la manera en que lo entiendo, se ha creado una gran riqueza aymara, o sea, se ha roto, se ha cancelado este control de la distancia social, y lo que tenemos es que durante el gobierno Evo hay una disminución en el censo, hay una disminución de población indígena. Los indígenas hoy son menos numéricamente en el último censo que los indígenas antes de Evo. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto es muy claro. O sea, en ese proceso de enriquecimiento, entrada en el consumo y acriollamiento, se va ese mecanismo que era importantísimo en toda cualquier sociedad que llamamos tribal o indígena o comunitaria y colectiva. Esos mecanismos de evitar la distancia social desaparecieron, no están en vías de desaparecer. Entonces, ese es el retorno del futuro, el retorno de crear un futuro que viene desde formas propias, ¿no? Del colectivismo, no de una utopía que las impone de forma autoritaria, sino de forma que siempre estuvieron entre nosotros. Entonces, la cuestión es mirar a lo que hay, donde todavía queda tejido comunitario, mecanismos de arraigo, mecanismos de resolución de conflictos y de control de la distancia social, del enajenamiento social, de la alienación del parentesco, de la vincularidad propia de esos mundos, para desde ahí partir hacia el futuro, caminar hacia el futuro en un proyecto histórico propio. Y no basado en un deber ser futurista, o sea, de lo que un día tendremos que llegar a ser. Pero, que debe ser algo. Sí, tomemos el Estado y a partir del Estado imponemos a toda la sociedad llegar a esa utopía. No funcionó. O sea, si hubiera funcionado sería maravilloso, quizás, no sé, pero sería autoritario. Es y fue autoritario. Entonces, quizás inventar otro camino, y en ese otro camino las mujeres tenemos un papel fundamental, central, de liderazgo. Y en ese sentido, ¿cómo ves también en la educación? Bueno, la educación es otro tema, porque las instituciones de educación son brazos del Estado. ¿Cómo hacer? Y el Estado... Popular, una educación de mujeres. Sí, una educación basada en la vida misma. O sea, el problema es que la política tiene que pasar a las reivindicaciones del movimiento social, las propuestas del movimiento, otro tema de Quijano. Él no habla del movimiento social, él habla de algo muchísimo más interesante, habla del movimiento de la sociedad, que no es controlable, o sea, no es hegemonizable. Por eso en algún lugar yo hablo de un mundo sin hegemonías. O sea, quizás mi utopía personal, mi esperanza es que podamos un día vivir en un mundo plenamente pluralista, o sea, un mundo sin hegemonías. Entonces, ahí la educación es una educación de la sociedad misma. Hemos puesto todas nuestras fichas en el Estado, pasar leyes, políticas públicas. Yo creo que tenemos que invertir un poco, una buena parte de esas fichas, en reconstruir sociedad de otra forma. En modo femenino, sí. A partir de la vida misma, de los lazos mismos, de los vínculos mismos, ampliarla, abrir las casas, abrir la familia nuclear, bajar los muros y formar comunidad desde ahí.
Bueno, Rita, y para terminar, quisiéramos preguntarte un poco por el lugar del intelectual en esta, justamente en este. Claro, he pensado retorno. muchísimo sobre eso, ¿no? Sobre todo porque, por ejemplo, la época en que en Brasil propusimos la política de cuotas, o sea, ante un caso de racismo, en mi universidad, en mi departamento de antropología, racismo, homofobia con relación a un estudiante muy brillante, ahí empezamos mi primer marido, José Jorge de Carvalho, y yo propusimos, primero defendiendo ese alumno, y después viendo lo difícil que era defenderlo, propusimos un proyecto de acciones afirmativas de cupos para estudiantes negros y educación indígena en la educación superior en Brasil, que es totalmente, o era hasta ese momento totalmente blanca, y hoy no lo es más. Ahora estamos en riesgo de nuevo. Entonces ahí vino todo un resentimiento profundo. Tuvimos diversos enemigos. En primer lugar, la sociedad criolla brasileña, sociedad blanca, blanqueada, porque todos nosotros somos más blanqueados que blancos. No hay blancos en este territorio colonial. Entonces propusimos esto y tuvimos, claro, un severo frente antagónico en la pseudo blancura brasilera, que siempre tuvo una reserva de cupos en la universidad, o sea, que siempre que vio el gran peligro de democratizar racialmente la universidad brasilera. No es lo mismo que democratizar racialmente la universidad norteamericana, porque tenemos más de la mitad de la población con el trazo de la afrodescendencia y una buena parte también enorme con el trazo indígena en el cuerpo. Entonces, ¿cómo es esa democratización? Es muy radical. Pero también tuvimos un cierto resentimiento y en la gran lucha por protagonismo, porque en nuestra época el conflicto por la lucha por protagonismo es muy, muy fuerte en todos los lugares, ¿no? Entonces, el movimiento negro. Entonces, ¿por qué fuimos dos profesores blancos que proponen en la universidad esa política, que es una lucha histórica de los negros, del movimiento negro? Entonces empecé a pensar y a problematizarme mucho sobre cuál es mi papel, cuál es la legitimidad de mi papel, por qué cosas puedo luchar y por qué cosas no puedo luchar y cómo. Y llegué a tendría mucho para decir contando esa historia, pero llegué a una definición muy simple. Los intelectuales somos trabajadores de la palabra. Ofrecer retóricas de valor y retórica para la disputa, para el debate en nuestra sociedad, ofrecer vocabulario es nuestro papel. Y yo creo que a eso me dedico. Yo pongo a circular palabras, si esas palabras, como quien pone un papel en una botella y la tira al mar. Esas son las categorías que quien escribe en nuestro continente, porque no tenemos, por ejemplo, en el norte, quien escribe, tiene todo un frente de imposición de mercado, de reserva de mercado, presiones, viajes para que los libros escritos en el norte por cualquier John Smith, no voy a decir una mala palabra, pero John Smith, Jualunque, tenga todo un respaldo para que pueda viajar, y entonces viene para acá y acá consigue que su libro sea traducido al español o al portugués o a cualquier lengua de los países llamados así periféricos, y nosotros no. Cuando un intelectual que no acepta escribir en inglés, yo, por ejemplo, yo podría escribir en inglés, algunas cosas están publicadas, pero no lo hago. Mi tesis doctoral son 666 páginas en inglés, pero yo no escribo en inglés, escribo en portugués y en español. Si alguien quiere leer en inglés, que lo traduzca. O sea, entonces, quiero decir algo importante sobre esto, que tiene que ver con la colonialidad del saber. Entonces, cuando uno escribe desde acá, pone un papelito en una botella, la tira al mar, con sus palabras. Y como la verdad es el resultado siempre de una negociación, a veces esa botellita es encontrada por alguien y dice, esta palabra me sirve. Esa palabra nombra algo que yo quiero nombrar, que está en mi horizonte de experiencia, la reconozco en el mundo. Y yo creo que eso me pasó a mí, porque no he hecho muchas concesiones. Entonces, eso es el poder de la palabra. Cuando uno nombra algo que está en el mundo y que necesita ser nombrado,
Por ejemplo, dueñidad, más que desigualdad. Esa palabra obtiene su camino, pasa a circular. Estudiantes primero, jóvenes primero, y eso se ve muy bien en algunos autores europeos como Derrida mismo y otros, que primero son los jóvenes, que tuvieron conflictos en el mundo académico. Yo también tuve conflictos tremendos en el mundo académico, mortales casi para mí, para mi salud, para todo. Entonces son siempre los jóvenes. Ahí el mercado tiene hasta una capacidad muy particular, porque pone a circular con más libertad que los profesores, que los dueños de los feudos académicos, que cancelan la circulación de ciertas ideas, porque la competencia es muy grande y porque la mediocridad es muy grande en el medio académico. Entonces, son los jóvenes que instalan un autor, que encuentran esta palabra. Yo me encuentro a veces con personas que dicen, wow, dijo lo que siempre pensé, lo dijo, qué lindo, es eso. Entonces somos, nuestro aporte es un aporte de palabras, y que es relevante para la política, para nombrar lo que hay, lo que debe ser cambiado, lo que debe ser promovido, es eso. Pero quiero decir, cuando estaba hablando del mundo del norte y su de reserva de mercado, o sea, porque la producción de ideas, las humanidades son muy importantes, pero las humanidades son las que con sus categorías, con su vocabulario, formatean la historia. Entonces ese control de mercado, esa valla del mercado, ese proteccionismo del mercado teórico del norte tiene que ver con la producción, con las publicaciones, con la industria editorial, pero tiene que ver también con quién va a dar forma a la historia, o sea, quién va a generar el vocabulario que va a formatear la historia de aquí para adelante. Y eso se sabe. O sea, las humanidades son las disciplinas más poderosas de todas, porque va a dar forma al ideario, a la imaginación histórica y al destino. Entonces, nosotros no tenemos mucha oportunidad ahí, pero lo que está viendo es una gran decadencia de la imaginación del norte. La imaginación europea, la imaginación intelectual europea y norteamericana están en una evidente decadencia. Y este es nuestro momento. Estamos pensando acá, porque nuestro mundo tiene una dramaticidad que permite pensar de una forma mucho más libre e imaginativa. Rita, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. No, gracias a usted por la oportunidad. ¿Viste que me gusta hablar? No, a nosotros nos gusta escucharte. Y estoy segura que a las personas que siguen este espacio y a la Red Latinoamericana de Estudios Críticos, les encantaría oír un mensaje tuyo para cerrar, un mensaje para Colombia. El nombre me encanta. Es un nombre abierto, ¿no? Es una abertura de la crítica, ¿no? Del pensar todos los días para no estar dando vueltas en círculos. No repetir los errores del pasado. Red de Estudios Críticos Latinoamérica.